Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fe. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor, que nos lleva hasta la eternidad, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, alabamos tu nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, Señor, en que podamos ser salvos. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Aleluya. 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 Ahora, vaya baja. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Mi alma se regocija en ti, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, discípulos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y bendecimos sus vidas, hermanos. Gracias, Señor. Aquí estamos. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos una vez más, dando gracias a Dios por su misericordia. El día de ayer, hermanos, hablamos acerca de que somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros. Y si entendemos, hermanos, esto, vamos a empezar a conocer la voluntad de Dios. Y entonces vamos a esperar en el Señor y vamos a entender que todo está en Él, que nosotros estamos en Él. Y el siguiente versículo, hermanos, el versículo 10, nos confirma el cumplimiento de los tiempos. Porque cuando Jesús exclama en la cruz del Calvario, consumado es, está hablando que todo está hecho. Porque el propósito eterno, amén, el misterio de su voluntad, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y cuando Jesús estaba entre los discípulos, les dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el no entender realmente que todos estamos en Cristo y que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Vamos a entender, hermanos, que Dios quiere reunir en Cristo a todos los hombres. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros somos salvos en esperanza
porque Él está esperando que nosotros, fíjense bien, que Cristo sea formado en nosotros, para Cristo ir en nosotros a traer a los perdidos. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para los perdidos. No es la iglesia en la que estoy, no es la institución. Lo muerto no puede dar vida. Cuando yo entiendo esto, entonces empiezo a entender el Evangelio del Rey. El Evangelio del Rey, no es el Evangelio del Reino, sí. Es el Evangelio del Rey no conocido. Mucha gente predica a Cristo sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque lo mandan de su institución. ¿Quiere algún ejemplo? Usted los conoce mejor que yo. Tenemos a los testigos de Jehová. Tenemos a los mormones. Tenemos a los católicos. Y muchos movimientos más que se están levantando porque han encontrado un sustento de vida. Han encontrado su vida en el Evangelio. Y miren lo que dice el versículo 10, en el capítulo 2 de Efesios. Dice, el 9 dice, el 8 y el 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues eso es un don de Dios, y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, sí, hermano, pero ¿dónde nos salvó? Nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿dónde lo confirmó? En la cruz del Calvario. ¿Dónde nos encontró? En el pecado. ¿Por qué? Porque Él por nosotros se hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ¿cuándo se consumó eso? Nosotros fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo lo adorábamos. Le servíamos. Pero algo pasó allá. Y nacimos aquí en pecado. Él nos adopta. Podemos entender la elección. Podemos entender que fuimos escogidos. Porque dentro de toda la gente que vivía alrededor de ti, que estaba muerta en delitos y pecados como lo estabas tú, de pronto Él te escogió a ti. ¿Qué dijeron los demás? ¿Estás loco? Si tú eres de nosotros, acá te esperamos. ¿Dónde nos escogió? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando éramos esclavos del príncipe, la potestad del aire, y éramos desobedientes, porque no conocíamos más que las tinieblas, no conocíamos la luz. Él nos llamó
Y Él nos miró antes de ir a la cruz del Calvario. Y predeterminó el tiempo en el cual yo iba a ser salvo, porque yo no había nacido todavía el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero el Padre de Gloria sí lo sabía. Sabía que un señor Máximo Lucero iba a nacer en Chihuahua. Y una señora María Mendívil iba a nacer en Chihuahua y se iban a casar. Él iba a ser gambusino. Y su trabajo lo iba a traer desde Chihuahua por la fiebre del oro en aquellos días hasta Nacosari. Y en Pilares de Nacosari se levantó un asentamiento y ahí llegaron a vivir. Ahí vivieron en la falda de un cerro. Allí nació una hija de ellos llamada Estela Lucero. Pero por otro lado, Dios sabía que allá en Jalisco iban a ser un hombre que iba a llamarse Barbarito Nogales. Rodríguez, perdón. Y que se iba a casar con una mujer llamada Dolores Nogales. Y ellos se dedicaban a la agricultura allá en el Río Verde, en Belén del Refugio, Jalisco. Y ahí de esa unión nació un hombre llamado José Rodríguez Nogales, mi papá. Y en aquel tiempo se contrataban mexicanos para venir a trabajar a Estados Unidos como braceros. Y se había construido el ferrocarril, estaba en construcción el ferrocarril. Y por ahí viajaban los braceros, que eran trabajadores que eran contratados para trabajar en Estados Unidos. Así nació la inmigración. Estados Unidos propició la inmigración para poder desarrollarse. Y toda esta parte estaba llena de mexicanos. Ya después había venido el tratado de Bucareli y ya se habían adueñado de estas tierras. Pero eso hizo que naciera un pueblo al sur de Santana, entre Santana y Hermosillo, Sonora. Y se le puso Benjamín Gil, en honor a un general de la República llamado Benjamín Gil de Sinaloa. Y se formó una estación, porque allí había un rancho de un señor influyente de esa época, Fernando Cubillas. Y por ahí pasaban todos los braceros, porque por ahí pasó el ferrocarril. Y ante el auge que empezó a despertar, ahí se formó un pueblo, ahí vino a vivir mi nana. Y no sé si ya venía todavía vivo o quizás murió mi abuelito, Máximo. Y porque yo nunca lo conocí, pero a mi nana sí la conocí, sabía dónde vivía y sé dónde vivía ahí en el pueblo. Ahí llegó mamá con ellos. Y ahí pasó, ahí llegaban, todos los braceros llegaban, iban y venían.
Y ahí mamá conoció, o mi papá conoció a mamá. Ahí se formó otra familia, Rodríguez Lucero. Ahí nacimos nosotros. Nosotros no conocíamos, esa es nuestra descendencia. Ya les descubrí mi genealogía de mis abuelos para acá. Y cómo Dios va juntando las almas. Y Dios sabe con quién se van a casar tus hijos. Y tú no lo sabes. Es demasiado el amor, es tan grande el amor de Dios para llevarnos a través del tiempo, a través de los tiempos. Así como cuidó para traer la genealogía de Jesús a través de los tiempos. Así trajo nuestra genealogía, porque cada uno somos en lo particular individuales para el Señor. Y es allí donde nosotros nacimos en pecado. Y Dios tiene determinado el tiempo para venir a nuestro encuentro, porque no somos nosotros los que vamos al encuentro de Dios. Por eso la salvación es por fe, pero no es de nosotros, es de Dios. Un muerto no puede generar fe. Es Dios, por eso el Señor me dijo a mí, cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo? La Biblia dice que éramos enemigos, pero cuando nosotros leemos la Biblia, no lo particularizamos para nosotros. Entramos en la iglesia y se nos olvida de dónde venimos nosotros. Y Él me dijo, cuando yo te encontré, porque tú no me encontraste a mí, tú eras mi enemigo y yo me acerqué a ti. Y te hice mi amigo. ¿Cuándo? ¿Cómo puede acercarse Dios a nosotros? Mandando su Espíritu, hermanos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios el que decide. Acuérdense lo que les dijo a los apóstoles en el capítulo 15 de San Juan. No me elegisteis vosotros a mí. Yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre para nacer de carne, de sangre y de voluntad de varón. Pero ¿dónde nos encuentra? Nacimos muertos en delitos y pecados. Vivimos muertos, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, ajenos de las promesas. ¿Quién sabía de Israel cuando nació? ¿Quién de ustedes sabía de Jesús cuando nació? ¿Quién de ustedes sabía que había Espíritu Santo cuando nació? ¿Quién de ustedes puede decirme? Bueno, sí, hermano, yo platicaba con el Espíritu Santo cuando era niña. Digan conmigo, ay, ay, ay. Nadie, hermano. Nacimos en una religión muerta, en una iglesia muerta.
Y fuimos inducidos y fuimos introducidos a esa iglesia muerta y pensábamos que hacíamos lo correcto. Hasta que el Espíritu Santo, Dios decidió enviarlo a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él empezó a darnos vida. Y eso lo hizo hasta que Él murió en la cruz del Calvario. Por eso dice, somos hechura suya. Fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre, de una manera natural, de una manera biológica. Por la unión de papá y de mamá. Sí, Él nos formó. Ahí estaba Él, sus ojos mirándonos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban formadas estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, y Dios estaba escribiendo un libro de lo que iba a ser. Guadalupe Rodríguez se va a casar con Isabel Montijo. Va a tener 3 niños. ¿Y cómo lo sé? Mi esposa, antes de tener los hijos, supo que iban a ser 3. Un varón y 2 mujercitas. Porque el Señor se lo mostró. Porque a Dios le plació mostrárselo. Amén. Pero ¿cuándo nos hizo? Cuando Él mandó su espíritu, y su espíritu, miren hermanos, nos da la vida. Entonces podemos ver la luz. Entonces podemos ver lo que Él está haciendo en nosotros. Nos saca de toda la inmundicia. Lo que nos mataba ahora pasa abajo de la tierra, y lo que nos da vida ahora pasa dentro de nuestro cuerpo. Por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo fue reunido en Cristo. Por eso dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, esto es lo más glorioso, hermanos. No podemos ignorar la cruz del Calvario. Porque si yo ignoro la cruz del Calvario, ignoro el desarrollo de mi vida. Ignoro el crecimiento espiritual. Ignoro los dones. Ignoro los frutos. Ignoro todo. Y todo lo hizo Jesús. Somos unos ignorantes espiritualmente si nosotros ignoramos la cruz. Porque es en la cruz donde yo fui recreado. Es por el poder de sacrificio de Jesús donde el Señor me tomó y me incrustó en su cuerpo para que yo muriera juntamente con Él. Y cuando yo morí juntamente con Él, fui sepultado juntamente con Él. Y cuando fui sepultado juntamente con Él, entonces resucité a una vida nueva. Ese es el proceso por el cual Él me hace una nueva creación. Soy una nueva criatura. Por eso más adelante o más atrás el apóstol dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva creación. Dios me ha hecho una nueva creación. Pero yo tengo que saber en qué consiste esa nueva creación.
No porque pase al altar y diga y haga oración por Cristo y acepte a Cristo en mi corazón. Hermano, no es que yo acepte a Cristo, es que Cristo me acepte a mí. Pero todos vivimos en el encantamiento de la sirena. Y nos atrevemos a decir, 2 millones de gente aceptaron a Cristo, entregaron su vida a Cristo. ¿Sabe lo que es entregar la vida a Cristo? No necesitamos entregársela. Él ya la tomó para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él, por amor a nosotros, se hizo pecado. Él se convirtió a mí, yo no me convertí a Él. Un muerto no tiene poder para convertirse más que en gusanos y en tierra, porque del polvo fuimos formados y al polvo tenemos que volver. De Dios es el poder. Por eso el profeta gritaba, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder de Jehová, el brazo de Jehová? ¿Cuántos han sido hechos en Cristo Jesús y viven como esclavos todavía en medio de una institución? Es tan triste la realidad. El apóstol decía allá en 2 Corintios, creo que el capítulo 3 o 4, dice, nosotros nos presentamos a Cristo como Señor y nosotros como siervos suyos. Hoy es al revés. Nosotros tenemos que servir a los hombres para que ellos puedan servir a Dios. Porque no pueden servir si no tienen dinero, si no sienten autoridad, si no son puestos en un lugar de envergadura para decir aquí yo mando. No pueden servir a Dios. No saben servir a Dios sin recursos. Creen que se requieren recursos para servir a Dios. Nosotros somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, fuimos formados por la voluntad de un hombre. Yo quiero tener un hijo. ¿Cuántas madres se casan con el primero que encuentran porque quieren tener un hijo? ¿Cuántas personas se meten a tener una relación porque quieren tener un hijo? De voluntad de sangre, de voluntad de carne y de voluntad de varón. Por eso papá y mamá tienen autoridad sobre nosotros. Porque a papá y a mamá le costamos. Por eso hoy pueden sacar cuentas de cuánto ha gastado tu papá en alimentarte en 18 años. Pero cada vez es más la desnaturalización. Si la naturaleza nos obliga y nos enseña a honrar y a respetar a nuestros padres, ¿cuánto más razón, hermano? Si nosotros entendemos que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te imaginas cuánto sufre una madre cuando ve a su hijo en la cárcel o en las drogas?
Cuando era pequeño, jamás pensó que sus hijos se iban a las drogas o iban a estar en la cárcel. ¿Se imaginan lo que tuvo que sufrir Jesús al ver los muertos en delitos y pecados, su creación, ignorándolo, adorando a otros dioses, cosas que no son dioses, haciendo la voluntad del príncipe, la potestad del aire? Y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Y hoy no podemos vivir como si no conociéramos a Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios no espera que hagamos obras para agradar a Dios. Porque la salvación no es por obras. Y cuando se refiere a que no es por obras para que nadie se glorie, no es algo que tú vas a proponer hacer para Dios. Es algo que ya está preparado de antemano. Si yo soy creado en Cristo Jesús, voy a darme cuenta dónde me creó Jesús a mí. Paz de Cristo. ¿Dónde te formó, hermana María Jesús? A ti. Hermana Elvia, nos formó en la cruz del Calvario, nos adoptó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol, cuando iba a un lugar, decía: yo no me propuse saber otra cosa de sabiduría humana o de inteligencia humana, sino yo solamente me propuse conocer a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? Él, su obra, la perfeccionó, la completó. Lo que inició al formar los cielos y la tierra, la completó en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien en casa? Allí fuimos formados. Allí, como les dije, Él me tomó y me incrustó en su cuerpo. Era necesario, si Él no me toma y me mete en su cuerpo, yo no muero al pecado. Yo no me iba a arrepentir. Yo creí que estaba bien. Yo creí que era lo correcto porque yo miraba que papá hacía eso. Y es ahí donde Jesús me incrusta en su cuerpo. Ahora soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y Él necesitaba, para poder morir, que yo estuviera en su cuerpo, para poder redimirme. Por eso es que yo morí, yo fui crucificado juntamente con Él. Y el apóstol lo entiende perfectamente. De tal manera que él llega a decir que con Cristo está juntamente crucificado. Que Él nos escogió en Cristo para vivir en Cristo y que si Él nos reconstruyó en Cristo en la cruz del Calvario, entonces mi lugar, mi obra va a ser en Cristo. Y en Cristo todas las obras están hechas desde antes de la fundación del mundo.
Por eso podemos entender que en 6 días hizo todo el Señor y el séptimo reposó. Cuando hubo acabado todos los ejércitos del cielo, cuando hubo acabado todos los ejércitos de la tierra, y reposó en el séptimo día, como dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Pero vino la desobediencia y se desató el caos en la tierra, como se había desatado en el cielo. Pero Dios no tenía un plan B. El Señor sabe lo que va a ocurrir, pero Él espera que nosotros lo anhelemos. Que no es correcto vivir en el pecado. El alma sabe quién la creó. Por eso es que siempre hay un clamor, aunque estemos muertos en pecados. Cuando estamos al borde de la muerte, cuando tenemos algún problema, el alma clama y dice, Dios mío. El alma sabe quién la creó. Por eso, si nosotros entendemos que es en la cruz del Calvario donde el Señor nos hizo nuevas criaturas, entonces alguien tuvo que morir para que yo naciera de nuevo. Algo tiene que morir dentro de mí, y ese es el viejo hombre. Y eso sucede en la cruz del Calvario. Por eso es importantísimo entender, hermanos, Romanos capítulo 6, que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, hermano. No podemos, no debemos. Si hemos pecado, abogado tenemos que confesar el pecado inmediatamente y apartarnos. Por eso dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Inmediatamente responde el mismo, dice, en ninguna manera. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morimos al pecado. Miren, hermanos, estamos escuchando una predicación de un obispo. Dios mío, ¿cómo es posible? Hablando del arrepentimiento, hablándole a la iglesia, como si ellos no tuvieran pecado. Es muy fácil pararse en el púlpito y decir que ustedes están mal, necesitan hacer esto, pero no se dan cuenta que somos un cuerpo. Si la iglesia está mal, ellos están mal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos enseñar a la iglesia y no el Espíritu Santo. Hemos muerto al pecado y ya no podemos vivir en él. Y entonces dice otra vez, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que, fíjense, el bautismo de Jesús sin este entendimiento no sirve, hermanos? Por eso es que hay muchos hombres y mujeres que entran, se bautizan, pero quieren seguir haciendo lo mismo que hacían como vivían antes. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice, es decir, morimos juntamente con Él. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que el bautismo en agua
es para muerte, no es para nacer de nuevo. El bautismo en agua es para morir. Y si a Dios le place, si nos morimos verdaderamente, entonces el Espíritu Santo nos levanta, porque Dios manda a su Espíritu Santo y en ese momento nacemos de nuevo. El bautismo es como abrir una tumba en la tierra para entrar, para que el viejo hombre quede allí sepultado, para que se levante un hombre espiritual, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Un hombre que no es dominado por sus pasiones, por sus deseos, por su pecado, pues. Es ahí, en el bautismo, pero el bautismo tipifica la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero no solamente la de Jesús, significa mi muerte porque yo estoy bautizado, porque yo soy el que soy sepultado. Significa mi muerte, significa mi sepultura y significa mi resurrección. Por eso Jesús tuvo que ir a ser bautizado en sangre. Y para que la sangre pudiera salir de su cuerpo, tuvo que tomar mi pecado para poder morir. Por eso es que todos los miembros del cuerpo de Cristo quedaron cubiertos con su sangre. Si somos sepultados juntamente con Él para muerte, es para que el viejo hombre, el hombre de pecado, quede sepultado y se levante un nuevo hombre, el hombre espiritual. Por eso, hermanos, somos nuevas criaturas, somos creados, hermanos, nuevos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fuimos hechos espirituales, porque en la cruz del Calvario quedé incrustado en él, para que en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, yo pudiera ser integrado al cuerpo de Cristo, porque su propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Fui sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, porque así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es la vida nueva. Es el Espíritu Santo en nosotros, es Cristo en nosotros. Y enseguida dice, miren hermanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea que morimos juntamente con Él. Y el bautismo tipifica eso. Cuando yo me arrepiento y me bautizo, soy sepultado juntamente con Él. Soy plantado juntamente con Él. Ahí entra el capítulo 15, primero de los Corintios, la resurrección. Se siembra en deshonra, es plantado en deshonra y resucita en incorrupción. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos nosotros? No. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si fuimos plantados, dice el versículo 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a resucitar. Por eso es que mi espíritu sabe que va a resucitar. ¿Por qué? Porque ya es un espíritu. El espíritu nunca muere. Y así ese es el espíritu de Cristo, que se hace uno con el Padre, el que nos va a resucitar a nosotros. Así como a Jesús con un cuerpo glorificado.
Así que todos los que pecan contra nosotros, nuestra función es perdonarlos. Y cuando yo los perdono porque estoy juntamente con Cristo crucificado. Y dice eso para culminar esta enseñanza, el versículo 6. Nunca se le olvide de Romanos 6, del 1 al 6. Y todo el capítulo, pero aquí está la esencia de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es el viejo hombre? El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Fue crucificado. ¿Se puede crucificar un alma? No. ¿Se puede crucificar un espíritu? No. ¿Qué se crucifica? El cuerpo, la carne. Y cuando crucificas la carne, el viejo hombre se muere. Todos tus deseos, todas tus pasiones, todos tus gustos, todo tu razonamiento, todas tus emociones. Ese es el viejo hombre. Eso es lo que queda crucificado. Eso es lo que se sepulta. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que se entierra? ¿No nos enseña la naturaleza esto? Que el alma va ¿a dónde? Y el espíritu va ¿a dónde? Y el cuerpo ¿a dónde va? A la tierra. Queda sepultado. Ya no hay más deseos en ese hombre. Ya murió. Paz de Cristo. Ahora hay una nueva creación espiritual. Ahora somos del cielo. Somos hermanos del hombre del cielo llamado Jesús. El que vino en el nombre de su Padre. El que dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora podemos empezar a conocer a Jesús. Ahora podemos conocer su voluntad. Por eso dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él nos tomó y nos incrustó en sus cuerpos. Y podemos decir, tenemos que decir, debemos decir, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¡Uh! Y lo que ahora vivo en la carne, lo trato de llevar a la fe. Lo vivo en la fe. Y esa es nuestra lucha. Que seguimos estando en la carne, pero todo lo que hacemos en la carne tenemos que trasladarlo a la fe. A la mía no, a la de Jesús. A la de aquel que me amó y resucitó por mí. Si Él resucitó por mí, quiere decir, hermanos, que yo voy a resucitar con Él. Porque yo morí en Él. Entonces en Él resucito. Mi salvación está asegurada. No necesito hacer obras en una institución para que me acepten. Él me hizo libre.
Él me hizo libre. Él me hizo libre. Él me hizo libre. Paz de Cristo, pero no para cantar sin parar. Me hizo libre del poder del pecado y de la muerte. Yo fui creado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en la cruz del Calvario. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. Por eso, hermanos. Por eso es tan importante entender la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Es ahí donde me dio vida. Ningún miembro de su cuerpo, ningún hueso de su cuerpo, hermano, fue quebrado. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Por ejemplo, yo estoy fuera del ministerio porque a mí no me sacaron fuera del ministerio, me echaron fuera de la institución. Sí, ya lo chequé, hija, Dios te pague. Amén. Pero no pueden sacarte del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: a los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. A los que entienden que murieron juntamente con Él, ¿cómo nos van a separar si somos uno con Jesús? Por eso es tan importante, hermanos, entender que mi deber es mantenerme siendo uno con Jesús, no con una institución. Mi deber es entender que algunos miembros del cuerpo van a ser desgarrados, pero no los van a separar. Lo único que hicieron en la cruz del Calvario es herir muchos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, muchos miembros del cuerpo de Cristo están siendo lastimados, están siendo heridos, están siendo golpeados, están siendo llagados, porque es necesario que los padecimientos de Cristo se cumplan en sus miembros de su cuerpo. Así que si eres vituperado, gózate. Así me dijo el Señor en el capítulo 1 de Primera de Pedro. En el capítulo 4, de Primera de Pedro. En el versículo 14. En el versículo 12, 13 y 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo estaba bien. Después, 2 días después, tu hija va a morir. No va a soportar 2 días. Ayer nos estábamos riendo, antier, porque
habían pasado 1 año, 3 meses, y sigue viva. Diablo mentiroso. Nuestra vida está en Cristo y lo que digan los hombres no tiene valor, sino lo que Cristo dice de sus hijos. Pero es necesario, hermanos, que a través de se vayan cumpliendo los padecimientos de Cristo, hermana. Es necesario. Por eso dice, amados, no os sorprendáis, el capítulo 4, versículo 12 de Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y no faltan los cuervos ahí. Sí, es que está en pecado. Sí, porque está haciendo esto. Sí, porque necesita esto. No, hermanos. Y dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántas semanas antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús estaba en una angustia de muerte? Pero gozoso. ¡Aleluya! ¿Entiendes que la angustia que has tenido, hermana Gabriela, es la angustia de Jesús por la iglesia que se le está muriendo en sus manos? Y nos está indicando que Él va a prolongar la vida hasta donde Él quiera. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Así que gocémonos, hermanos, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Y dice el 14, ese es el versículo que el Señor me dio. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Al contrario, glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros no vamos a hacer buenas obras. Todas las obras están preparadas de antemano. Todo está hecho. Solo necesito caminar en Cristo. ¿Hay alguien en casa? No inventes, por favor. Me recuerdo hace unos años, decía alguien que Dios le había mandado construir un arca por ahí por Culiacán. Hermano, no es un arca literal, es un lugar de refugio.
es Cristo Jesús. Amén, hermana Esmeralda. Y por decir lo que Dios te manda decir, nosotros somos vituperados. Pero nosotros no podemos ponernos a llorar. Tenemos que darle gloria a Dios. Cuando alguien dice es que me corrieron de la iglesia, no te corrieron de la iglesia. Te abrieron los ojos. Pero como estás tan ciego, que estás llorando porque te corrieron, ¿no? Te hicieron un favor. Te acercaron a Cristo. Así que dale gracias a Dios por esas tribulaciones momentáneas que producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, que los van acercando a conocer a Jesús. No a mantener un sistema. Dios preparó todas nuestras obras de antemano. Pero, ¿por qué no las hicimos antes? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hay gente buena afuera. ¿Cómo va a haber gente buena, hermano? Si el único bueno se llama Dios. Hay quien se debe por hablar de su papá y que su papá y su mamá y eran buenos y hermanos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, sígueme y predica el evangelio. Hay quienes quieren que les mantengan a papá y a mamá porque predican. Y no solamente a papá y a mamá, a la abuela, al abuelo, y a los nietos y a los bisnietos. Y te dicen que la buena obra es que tú los mantengas. ¿Acaso no podrá el Señor sustentar si hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos o injustos? ¿No podrá el Señor sustentar? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Somos hechura suya, hermano. Todo está preparado para que camines. Si tú estás en Cristo, indefectiblemente vas a llegar a las obras que Dios tiene preparadas para ti. Pero si tú quieres hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que tú quieras para Él. Por eso es que la iglesia está caminando en un camino diferente al que Dios le ha trazado. Amén. Amén, hermano Alonso. Más tarde te marco. Yo creo que vamos a ir a Phoenix este fin de semana. Amén. Les amamos. Les bendecimos en el nombre de Jesús.